Saludos. Muy buenos días. Ustedes allá Y nosotros acá. y así estamos conectados. Y si estamos conectados, Avanzamos avanzamos juntos. juntos. Buenos días, profesor Josué Hernández. Buen día, profesor Kelvin. ¿No? ¿Cómo están las cosas? Bien hasta ahora. Qué bueno escuchar eso, profesor, en medio de esta situación, ¿eh? Así es. Aquí estamos como cada sábado para llevar contenido de actualidad a todo el Magisterio Nacional. Invitar, profesor, a todos nuestros seguidores a que vean esta presentación, activen la campanita, o sea, suscriban a nuestro canal, ¿verdad? Y activen la campanita de las notificaciones. Así es. Y que revisen, profesor, que revisen, porque he recibido la queja de algunos compañeros de que fue que no grabaron esta semana, pues yo no recibí las notificaciones, que a veces uno Vayan al programa ministerial. inconscientemente le da a quitar esos contenidos que van llegando a uno y quizás no se da cuenta. Revisen bien, porque todo el que está suscrito a este canal le llegan las notificaciones. Así es. Eso va para nuestra querida Dulce, que dice que no le están llegando las notificaciones, por eso hay que revisar ese equipo de Dulce. Si no, que vayan directamente a Sí, actualidad al ministerial. canal, ahí le sale todo lo que ha publicado. Ahí le sale todo de una vez. Así es, profesor. Profesor, ¿qué usted cree si entramos de una vez En materia, así es. Y vamos a comenzar, profesor, analizando un comunicado o una misiva que le enviara FAPROWAS al Contralor General, ¿verdad? Contralor General de esa entidad, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sobre el asunto de los acuerdos que ellos tenían para el aumento salarial. Según ellos, en este comunicado le reclaman a él porque él está diciendo que sí se va a hacer un ajuste salarial, pero que se va a hacer en función de la nómina de enero 2021, cuando en medio de ese trayecto ya se hicieron algunos ajustes, creo, no son muchos, pero hay mínimo. Entonces él dice que cuando el Contralor anuncia que va a hacer esos ajustes, tomando en cuenta la nómina de enero 2021, entonces estaría dejando botado lo que se contempló durante esos meses, porque ellos reclaman que se haga ese ajuste o ese aumento en función de la nómina de diciembre 2021, y que ahí se recoge entonces lo que hay en el medio de esos meses. Parecería, si fue un acuerdo, parecería que el Contralor quiere cubiar, ¿verdad? Por un término que está de moda, quiere cubiar a los miembros de FAPROWAS. Invitamos a esas entidades que se pongan de acuerdo, profesor, y que eviten más fisura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya que yo creo que hemos tenido demasiados conflictos con esa entidad. ¿Qué le parece? Así es. Y yo considero, profesor, que esos conflictos se pueden evitar porque de por sí la UAS siempre ha vivido bajo conflicto. Entonces, si hay un acuerdo, la parte lo que deben es tratar de cada quien cumplir con lo acordado, creo yo, y así se evitarían futuros conflictos. Se supone que el acuerdo contemplaba un 10% el pasado año, ¿verdad? Y un 15% en enero 2022. Ahora, si, como ellos dicen, que lo están tratando de llevar a sumarle el 15% en base a la nómina de enero 2021, entonces estarían perdiendo un 10%. Un 10%, que sería un 25%, como ellos... como decía el acuerdo, según ellos. Según ellos. Pero mientras tanto vamos a sentarnos cómodos, a ver cómo siguen esos acontecimientos, ¿verdad? Porque sabemos que no hay, parece, una voluntad sincera de acabar con este tipo de conflictos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué le parece? Así es. Continuamos nueva jornada de protesta de suplidores y INAVIE, profesor. INAVIE no le da un chance ni siquiera. Semana tras semana, INAVIE encabeza titulares de periódicos. No le da ni una semana de descanso a los periódicos para no sonar por lo menos una semana. Una semana, eso es así. Ahí tenemos una pequeña imagen donde muestra una protesta que hicieron los suplidores del almuerzo escolar.
donde exigía o reclamaban que no es, la cuenta que le adjudicaron está en cero. 400. Le abrieron una cuenta, entonces en la cuenta solamente aparece 00. 00, no. Hay 493 suplidores que están en cero y ellos se le fueron a quejar a Víctor Castro, que es el nuevo incumbente de INAVIE, y él les dice que simplemente ya lo ha hecho y... O sea, él dice que ya le ha adjudicado el pago, que ha autorizado el pago, pero sin embargo ellos no reciben el pago. Ellos no reciben ese pago. Entonces, y dice, el director simplemente dice que ya lo hecho está, y que él no puede hacer nada, que tiene las manos atadas, digo él, hasta el momento. Hasta el momento, según él, parece que desde el Ministerio de Educación, Fulcar, darle una manito a el director general de INAVIE, él dice que no ha podido pagar porque lo tienen de mano atada. Entonces, ¿quién es el superior inmediato? Aunque el director de INAVIE, el profesor, lo nombra de manera directa el presidente, jerárquicamente, el jefe inmediato es el Ministerio de Educación, porque incluso el fondo que recibe, lo recibe de esa dependencia, que están contemplados en el 4% para la educación. Mientras tanto, lo que están sufriendo son los suplidores. Entonces hay que estar claro. Si es suplidor, profesor, se mueven a hacer una protesta, no es por de la paciencia, es porque necesitan su dinero. Entonces, el director de INAVIE salir a dar declaraciones divorciadas de lo que ellos están reclamando es sencillamente perder tiempo y querer tomarle el pelo a la sociedad, porque nadie sale a reclamar lo que no le falta. Así es. Mientras tanto, profesor, tenemos por otro lado la situación que se dio con ADP y el Ministerio de Educación, ADP Minet. ¿Qué pasa? Que el Ministerio de Educación llamó a docencia presencial el día 11, el martes 11, ¿verdad? Sin embargo, el sindicato entendió que por la alta tasa de contagio que había, debía proteger, debía cuidar a sus afiliados, que son los profesores, y se pronunció y para que se hiciera, a los estudiantes también. Claro, de manera directa también a los estudiantes, a la familia, porque aunque la prensa, aunque los mismos funcionarios de educación quisieron desautorizar y quisieron también ningunear, por así decir, un término, ¿verdad?, a el sindicato. Sin embargo, el sindicato fue escuchado por sus afiliados, fue apoyado por sus afiliados, porque no se presentó la docencia presencial el día 11. Hubieron centros que no sabemos la razón, llamaron, algunos niños fueron, y por ahí se paseó el señor Fulcar diciendo que el año había sido un éxito. Sin embargo, pero si el año al otro día éxito, habían periódicos diciendo que al otro día de pasar el señor Fulcar, que esa escuela no fue nadie al otro día. No, porque era un montaje. Entonces, prácticamente fue un montaje, no era que abrieron esa escuela tampoco. No, se hacían montaje para recibir al incumbente de educación. Sin embargo, al día siguiente las puertas de esa escuela se abrían para entrar el personal administrativo. No entraba niños ni entraba maestros. Sin embargo, querían decirle a la sociedad que se había iniciado con buen pie el año escolar. Sin embargo, se vio que los medios de comunicación, la misma prensa, esta prensa amarillista, esta prensa pagada por la actual gestión de gobierno, esta prensa que uno no entiende cómo es que critican tan férreo sin detenerse a escuchar las dos partes, y tampoco sin detenerse a mirar las razones por las que el sindicato o el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato estaba llamando a que diéramos, ¿verdad?, un periodo de tiempo para observar el desenlace o el desarrollo de la pandemia, del nivel de contagio que había. ¿O qué hay? Los maestros en esa semana, profesor, fueron objeto de ataque cruzado. Los empresarios, por un lado, porque se les dejó de hacer quizás los negocios que están acostumbrados a hacer.
la misma autoridad del ministerio amenazando a los maestros con que cancelar, con abandono de trabajo, todo eso. Entonces nosotros sencillamente decimos, ¿para qué titular tantos periódicos diciendo que se había iniciado con buen pie? Sin embargo, estaban atacando al sindicato. Si usted llamó y el sindicato llamó para otro lado y fue a usted que lo escucharon, bueno, pues aplauda y diga, estamos trabajando, nadie escucha, pero entonces no lo ataque tanto. Al punto, profesor, que no quería sí, a un principio no quería sentarse con el presidente de ADP. No, y quería escuchar a nadie. No quería escuchar a nadie hasta que tuvo que últimamente sentarse para poder llegar a un acuerdo. Y no solo eso, profesor, ya como usted lo dice, el sindicato, a través de su presidente y del Comité Ejecutivo Nacional, siempre mostró esa disposición de sentarse al diálogo, de escuchar, de que lo escucharan, porque en principio se armó todo el muñeco, como se hacía con la anterior gestión de ADP, que sencillamente se decía esto es lo que se va a hacer y eso se hacía. No se le daba participación, no se le escuchaba, no sé cuál era la representación que estaba haciendo la antigua directiva de nuestro sindicato, porque todo lo que desde el MINER se proponía, eso no se hacía, sin objeción ninguna, ningún tipo de oposición. Entonces, yo creo que esta situación, profesor, le dijo bien claro a la sociedad, le dijo bien claro a las autoridades que hay que escuchar, que hay que ser humilde. Hay que ser humilde. Y hay que irse al diálogo. Comenzaron a atacar y sin embargo como quiera hubo que sentarse. Eso es así. ¿Qué le parece? Seguimos, profesor. Continuamos, ADP y MINER, nudo, tenemos una imagen ahí. Las pérdidas que tiene República Dominicana por un día dejado de impartir docencia es enorme, reveló Yulisa Hernández, viceministra de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Educación. Es decir, que por ahí podemos ver por qué era que el ministro tanto exigía, tan interesado en que se abrieran las escuelas, y es que por un día de docencia que se deja de impartir en el país, aparecen que millones aparecen instituciones que están perdiendo millones de pesos. Claro. Según Yulisa Hernández, por día se pierden 506 millones de pesos por día. Pero nosotros tenemos que preguntar, profesor, ¿a quién se le pagan esos 506 millones? Si a los suplidores tienen que estar haciendo protestas allá frente a INAVIE para que le paguen y no le pagan. Los proveedores de sólido y el líquido también tienen que estar esperar muchísimo tiempo para que se les pague. ¿A quién que le están pagando ese dinero? Los anuncios que tenemos por radio y televisión. Y por eso también quizás tenemos el nivel de agresividad en contra del que no le dice sí señor al señor gobierno. Por eso quizás, por ese nivel de inversión, tiene que ser a la prensa que ellos gastan esos 500 millones de pesos. Esos 500 millones de pesos. Porque no es en mochila. Las mochilas no se van a perder porque se deje de ir y no, vamos a aclarar, profesor, porque no es que se dejó de dar clase. Que no, los niños no fueron a las escuelas, porque hay que aclarar que los niños estaban cogiendo clases estaban dando su clase. Ahora, virtual. Si no están dando la clase como se supone, si no están recibiendo como se supone deben recibirla, también hay que revisar el accionar de las autoridades, porque se supone que se dotó a todos los estudiantes de unos equipos, que también hay unos escándalos por ahí que no se han aclarado, de equipos sobrevaluados. Y ¿para qué? Para que jugaran, vieran un muñequito en su casa con esos equipos. Se supone que para utilizarlo en un momento como este. Y entonces eso fue lo que la escuela y lo que el sindicato quiso que se hiciera, que se utilizaran esos equipos, una herramienta que le puso el gobierno en la mano a los estudiantes para precisamente aprovechar cada momento, y eso es lo que estaba llamando el sindicato. Así es. Normalmente durante estos días que no se estuvo yendo a la escuela, los niños estuvieron recibiendo su clase, principalmente por WhatsApp. La mayoría se le mandaba su clase por WhatsApp y se hacía y por la plataforma virtual se le hacía su conferencia también. Según Yulisa Hernández, hasta el martes, que iban precisamente 6 días en clase. Faltaban 6 días. 6 días.
iban 5.060 millones de pesos perdidos, y que las mayoría de escuelas van a recibir los niños el martes, si Dios quiere, esta semana que entra, sí, porque todavía los niños no están yendo a todas las escuelas. Hay algunas escuelas que empezaron a recibir los estudiantes desde el miércoles, porque hubo prácticamente una división entre el ministro y ADP. ADP acordaron que 25, el ministro de una vez dijo no, es a partir de mañana, y empezó a hacer algunos llamados. Los directores que se dejaron, por así decirlo, presionar, empezaron a recibir los estudiantes desde el miércoles en algunas partes, en algunas secciones. Sí, profesor, pero también agréguele a eso ahí la campañita que se puso en marcha a principio de la semana. ADP se divide. ADP llama a clase. Llama a clase. Que los maestros, algunos maestros están participando, tomando clase presencial. Mire, hay que destacar que le metieron mucha presión a los maestros contratados para que fueran a la escuela, y algunos de esos maestros eran los que estaban en la escuela trabajando, porque los maestros y los monitores, así es, que son administrativos, porque lo amenazaron hasta con quitarle el contrato. Es el video de todo se dio, profesor, de todo se dio. Y recordar, aclarar, profesor, que circularon muchas comunicaciones de diferentes seccionales, y ahí fue que se agarró esa prensa que está a espera de que las autoridades le digan: mira, esto es lo que tú vas a decir hoy. Eso da pena, señora, a esta altura, que hay medios de comunicación que están esperando: dígame cuál es el tema que voy a tratar hoy, que no generan ni siquiera el contenido que van a trabajar. Y agarraban esos comunicados para decir que ADP estaba dividida, que ya la ADP por zona. Llamaron 2 o 3 presidentes seccionales que responden al gobierno, y ellos, por lógica razón, cosa que uno entiende, emitieron su comunicado. Pero hay seccionales de esas que los llamaron y no contaban con la mayoría para aprobar esas circulares y ponerla a correr, y no hubo forma hasta que no se sentaron. Hasta que no se sentaron y llegaron. Y eso, a esta altura, yo creo que debería estar claro para todo el mundo. Estos son tiempos de concertaciones, de diálogo, no de arbitrariedades. De buscar una salida. Buscar salida a la problemática. Sobre todo, profesor, en esta situación que estamos viviendo. No, mire, personalmente yo cuando me empezó esa gripe al principio, hace como 15 días, anduve varias farmacias buscando antigripal y no encontré. Eso es señal de que es a nivel nacional aquí en el país que se está acabando esa gripe. Para terminar con el punto, según Yulis Hernández, hasta el martes, que es que se va a entrar en clase presencial, esas instituciones van a perder 7.084 millones de pesos. Ahora hay que ver cuáles son esas instituciones. Sí. ¿A quién que hay que pagarle? ¿A quién que el Ministerio de Educación tiene que pagar ese dinero? Porque si en la escuela no se estaba dando almuerzo, yo creo que no hay que pagarle al proveedor. No hay que pagarle, porque se supone que... Y más... Eso tienen ellos que tenerlo, alimentos crudos que no se dañan. Que no se dañan. Pero agréguele a eso, profesor, que ni siquiera cuando están dando la clase le están pagando, porque esa protesta que estamos viendo semana tras semana en INAVIE es porque no le están pagando. No le están pagando. Y ahora el director de esa entidad dice que tiene la mano atada. Entonces, ¿quién es que tiene que desatarse? ¿Será Fulcar? ¿Será el primer mandatario? Bueno. Hablen claro que esta sociedad ya aprendió a leer y a escribir, señores, y esta sociedad aprendió, aunque fue a paso, pero aprendió, ¿verdad, profesor? Así es. Entonces, continuamos, profesor, con el mismo tema. La versión de las autoridades y la versión de ADP por un lado. Desde que se paran de la mesa de diálogo, todavía estaban dialogando, porque se estaba viendo una transmisión en vivo en algunos canales, en algunas redes sociales, y ya comenzó las bocinas de la autoridad, del gobierno, ¿verdad? Comenzaron a emitir comunicados. ADP, Educación, acuerdan reinicio de clase mañana mismo.
ADP dice a los profesores que se integren mañana mismo. Mentira, eso no se dijo en ningún momento en ese diálogo. Se habló de que se iba a llamar a los profesores, que la ADP iba a hacer un comunicado llamando a sus profesores, como lo hizo, ¿verdad? Hay que aclarar que lo hizo, pero lo hizo llamándolo para el día 25. De ahí se para el incumbente de educación, el señor Foucault, tuitea de una vez, ni un minuto que perder. Mañana miércoles, con más alegría y con mayor proporción, transitaremos unidos el camino de las clases presenciales. Desde que se paró de ahí. Cuando él sabe que no se habló de mañana miércoles, se habló de martes 25. Entonces así, con ese nivel de oportunismo con la comunicación, porque es un oportunismo que tienen las autoridades, tiene un reguero bocina, y tanto que criticaban las bocinas anteriores, bocinas que por lo menos guardaban la forma, las anteriores. Entonces se le ve el fajo corriendo. A legua, óigame. Ahí yo menciono ciertos nombres de ciertos comunicadores que a mí yo siento vergüenza ajena cuando ellos tienen que tragar y no pueden criticar acciones que están sucediendo ahora mismo, profesor. Hay que mirar detenidamente esos comunicadores emblemáticos de aquí cuando van a tratar un tema que lecciona, vamos a decir así, los intereses de este gobierno, con el cuidado que tratan eso y lo suelto que dejan su comentario, cuando antes eran tan agresivos y tan activos haciendo reclamos. Entonces, los maestros se integrarán a partir del martes 25, no el miércoles 18 como se quiso decir, profesor. Así que a partir del martes se estarán recibiendo entonces los estudiantes en las escuelas. En las escuelas. Hacerle un llamado también a los padres que a partir del martes manden sus hijos, que se estarán esperando con todas las garantías, con sus mascarillas. Si el niño usted ve que tiene la gripe esta agresiva que anda, por Dios, quédense con su niño en su casa. Déjenlo en su casa hasta que se mejore, a los niños, sus vecinos. Si lo manda a la escuela con esa gripe, desde que estornude 2 veces y todo el que está cerca de él se lleve esa gripe para su casa, entonces no vamos a acabar con esta influencia que está atacando tanto como el COVID. Así esa influencia, profesor, anda casa por casa. Y cabe destacar que ya las clínicas ya están llenas, ya están saturadas, están rechazando a las personas que vayan con influenza y con el COVID. Entonces, profesor, por último, dice que la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, dice que cedió en su posición. Bueno, aquí podríamos decir, profesor, que cedió tanto la ADP como cedió el gobierno, el ministro de Educación, que andaba, mientras lo llamaban a diálogo, no, si es para hablar de clases presenciales, no negocio eso, por la nube. Que se cae con ella, se le montó en lo último de la cabeza. Se le olvidó que era profesor, se le olvidó todo. Tanta esperanza como tenía cuando vio la designación de ese profesor. Diciendo, por lo menos una persona que conoce de lo que es educación. Criticábamos antes que teníamos abogados, teníamos arquitectos, que teníamos contadores y que no daban pie con bola, pero que el profesor salió peor. Todos los anteriores. Entonces, hay que titular las cosas como son. Las 2 entidades en conflicto, las 2 entendieron que debían de poner sus actitudes y sentarse, y eso sucedió. Y ahí tenemos el resultado del martes 25, partiendo de esa postura, de ese bajarle un poquito a los niveles de engreimiento que tenía el superior ministro de Educación. Así ¿Qué le parece? Vamos a seguir, profesor, con los temas. Entonces, las sesionales Santiago Centro, ¿qué es lo que es? Así es. ADP sesional Santiago, tenemos una imagen ahí. Ok, tenemos una imagen de la sesional Santiago. Santiago Centro, ¿verdad? El profesor Jorge, ¿cómo es? Miguel Jorge. Lo mismo que estábamos hablando, señor.
Mientras se titularon periódicos, desde mañana miércoles se inicia. El profesor está diciendo que el martes 25 se integran los maestros a su labor presencial, pero está aclarando que deben estar todas las garantías, profesor. Hemos visto que han llegado de manera media tímida, ¿verdad? Mascarilla a los centros educativos, han llegado algunos galones de gel, de alcohol, para el cuidado, pero hay que aclarar, porque se está diciendo en los medios que el ministerio está garantizando todos los materiales para la bioseguridad, pero no es así, señores. Están mandando mascarillas para si al niño Pedrito del quinto A, un ejemplo, se le deteriora su mascarilla, el centro pueda reponerse. Pero no para darle a todos los estudiantes. El problema es que están anunciando que tienen mascarilla, que tienen manita limpia, que tienen alcohol, que tienen todos los centros. Entonces los padres están entendiendo que es la escuela que le va a dar lo que ellos tienen que dar. Su niño tiene que garantizar a ti, papá y mamá, su manita limpia. En la escuela le puede, si se le acabó, le puede reponer, pero la escuela no está recibiendo los materiales para suplir toda esa necesidad. Imagínense, profesor, el centro que tiene 1000 y pico de estudiantes, 800, y le están llegando 5 y 6 cajitas de paquetitos de mascarilla y dos 4 galones de alcohol, 4 de gel, 2 de jabón líquido, una bata que no sé para qué. Eso ni para el personal, ni siquiera para el personal de ni siquiera para el personal que trabaja en el centro hay garantía de que van a tener permanentemente esos insumos. Entonces vamos a decir las cosas como son para evitar que se siga este nivel de desinformación. Entonces, ahorita empiezan los padres a enviar a los niños sin mascarilla, sin manita limpia para que la escuela lo supla, y lamentablemente la escuela no tiene para suplir. Bien, entonces, profesor, también ahí dice el comunicado de Santiago Centro, y es bueno que recalcarlo por aquí, ¿verdad?, que aquellos docentes que están afectados por el virus tienen un resultado positivo, esa gente no vaya al centro. Entonces los centros en estos 2 días que tenían que planificar qué vamos a hacer con esos grupos. Hay centros que lo único que tienen que hacer es autorizar a ese maestro que mientras su condición, ¿verdad?, si no se agrava, porque si le dio duro, no va a poder ni siquiera dar la clase virtual. Entonces para esos casos también hay que ver qué vamos a hacer con el grupo A o Y. Lamentablemente, si esos maestros que tienen que internarlo no van a poder impartir su clase ni siquiera. Hay algunos que no lo pueden internar, pero el nivel de ataque es tan fuerte que no van a poder estar dando la clase de manera virtual. Y ahí entonces también el centro tiene que ver cómo va a solucionar eso. Pero no lo va a solucionar con ese grupo en la escuela, en un salón de clase, sin un maestro en el frente. No, lamentablemente no. Papá y mamá no va a aceptar que el niño, el profesor de su niño tenga COVID y se le pare enfrente a su niño para que vaya a la casa entonces vaya a contagiarlo, lamentablemente. Entonces todo eso hay que ponderarlo al momento de sentarse en mesa de diálogo. ¿Qué le parece, profesor? Así es. Vamos a ver. Continuamos la nueva versión de INAVIE sobre las licitaciones hechas en el pasado reciente. Ahí tenemos una pequeña imagen. Sí, tenemos una imagen por ahí. Como una barbaridad califica el director de INAVIE el proceso de licitación de esa institución. Agregó que quien tiene que decidir sobre qué hacer con los suplidores que no suplieron con los pliegos de condiciones en este caso la Dirección General de Compras y Contrataciones, que debe llamarlo. Así es. Dirección General de Compras y Contrataciones debe sancionar o debe reclamar a aquello, y eso es debido, profesor, a los Víctor Castro, que se llama, a lo denunciado por Víctor Castro. En esta semana, que ha mostrado, creo que ayer, ¿verdad?, el pasado jueves, mostró una cantidad enorme de pantalones, de mochilas, zapatos, y lo más lamentable, profesor, lo más lamentable es que todavía, casi 2 años después, estamos tratando de embarrar a las anteriores autoridades. INAVIE, yo creo que debería concentrarse en apagar todos estos escándalos, en vez de estar buscando culpables del pasado, ni mucho menos de cosas que los culpables son ustedes, las actuales autoridades, porque aunque han cambiado, Víctor Víctor Castro no será el responsable,
pero sí es responsable la autoridad que tenemos en el Ministerio de Educación en la actualidad, pues van para 2 años ahí. Yo recuerdo como ahora que la pasada gestión, en el caso de del contador, que hablábamos ahorita, Antonio Peña Mirabal, rindió un informe, incluso grabó un tutorial, profesor, en los almacenes de INAVIE, enseñando todo lo que dejaba en esos almacenes para que fueran las nuevas autoridades que hicieran entrega. Entonces, ¿qué pasa? Que como fuimos a estas instituciones solamente con el signo de peso en la cabeza a buscar proveedores nuevos, a buscar hacer negocio, ya lo que había comprado el anterior no nos interesaba porque eso no nos dejaba ganancia a nosotros. Entonces, ese asunto, compras y contrataciones, como dice el Víctor Castro, debe también llamar a quien tiene que llamar. Si esos insumos estaban ahí, antes de mandar a la licitación otros, había que pensar en lo que tenemos en la había que entregar eso a los niños. Yo recuerdo que en el primer año de gestión de las actuales autoridades, a las juntas descentralizadas se les despatilló todo los pocos recursos que tenían para el mantenimiento de los centros, porque se compraron insumos, mochilas y cuadernos, sobre todo en las regionales del Cibao. Muchos centros sucedió eso, con muchas juntas descentralizadas, sobre todo aquellas que la manejaban desde los distritos. Se compró unos insumos y después que esos centros lo llevaron, es que le informan cuando ellos van a hacer compras para insumos de limpieza y mantenimiento de los centros, es que se informan que no tienen recursos en la cuenta, y la explicación que le dan a la mochila y los cuadernos que se te entregaron, la educación autorizó que se pagara con el dinero de la Junta, en plena o en una burda violación a la ordenanza 2/2008, que dice que ese dinero que se destina para cada centro, solamente la Junta descentralizada del centro, de manera conjunta con las autoridades del centro, deciden cómo se invierte. ¿Cómo se utilizan? No, pero fue tanto el corre-corre que tuvimos y que yo soy que manda, que acabaron con todos los procedimientos, se lo llevaron de paro, y de eso no se habló, profesor. Por lo mismo que hablamos, la prensa no, le llegaban esos datos, pero no, eso no le interesaba. Entonces, demasiado escándalo han habido con licitaciones y acusaciones y cosas. Sin embargo, teníamos los almacenes llenos de insumos que solamente había que entregarlo. Entonces, ¿cómo le explicamos eso a esta sociedad? ¿Cómo le explicamos a esta sociedad? Cuando vivimos hablando de una bendita transparencia que nada más está en papeles. A la hora de comenzar a ejecutar, no aparece un culpable. No aparece un culpable. Y todo nada más es titular del periódico y no pasa de ahí. Y la flamante dama, doña Milagros Ortiz Bosch, la encargada de ética gubernamental, profesor, parece que la ética nada más se le exigía a las anteriores autoridades. Parece que nada más las anteriores autoridades eran lo que tenían que seguir todos los procedimientos. Aquí ahora se están violentando todos los procedimientos y no pasa nada, y seguimos todavía queriendo meter en la cabeza al pueblo, que son un gobierno que fueron las autoridades pasadas. Claro, porque eso son los que deben pagar. No podemos pasar los 4 años de la falta de experiencia y de responsabilidad de las actuales autoridades. No podemos pasar los 4 años culpando a los otros y nosotros no hacer nada. No, parece que ese es el plan. Profesor. Vamos a seguir, profesor. Entonces tenemos también, profesor, que se le hace una advertencia, de suplidores al INAVIE, y dice que varias asociaciones de suplidores de los alimentos denunciaron que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil se ha empeñado en tirar lodo a ellos, como querer desacreditarlo. Permanentemente le quieren adjudicar que las fallas por asunto de ellos. Según vimos también en el tema anterior, el director decía que tiene la mano atada, pero quieren culpar a los proveedores de los procedimientos. ¿Y por qué lo quieren culpar? Los líos de INAVIE, usted sabe que en este mismo espacio se han tratado. Le daban contrato a suplidores que no tenían ni siquiera una estufita,
y dejaban de lado aquellos que habían ganado licitaciones y que tenían su cocina con todo, lista, preparada, con todos los power, como decimos. Nada más había que ponerla a trabajar, pero eso no se tomaba en cuenta porque no eran amigos del compañerito que recomienda, no eran amigos del incumbente que firma la cartita, pero todo eso se dejó de lado y ahora estamos viendo el lodo de aquellas lluvias. Ahora no se les puede pagar porque no cuentan con los requisitos necesarios. Ahí tenemos la ley que 340-6, que es la que tiene que ver con compras y contrataciones. Desde que llegan ahí, esa ley. Desde que llegan ahí ya están frenados. Lamentablemente de ahí no puede pasar. Entonces hay un embudo, como dicen. Sí. Bueno, profesor, vamos entonces a ver, profesor, el último tema. Para cerrar ya la denuncia de Eduardo Hidalgo, presidente de ADP, en su Twitter publica, buen día, estos son los insumos de bioseguridad que entregó el Distrito Educativo 1006 a su liceo, que tiene 700 estudiantes y más de 30 docentes. Ven a ver la realidad. 2 galones, como decíamos anteriormente, un par de mascarillas y como unas cuantas batas de esa que no sé para qué se van a utilizar la bata, porque se supone que cuatro fundas de bata y una de mascarilla. Si un niño está malito, hay que mandarlo al centro de salud. La bata, yo creo que están llegando como de mala escuela, prácticamente. Sí. La mascarilla no y los insumos. Profe, ahí mismo voy a hacer un paréntesis. Para señalar algunas quejas de los maestros, compañeros de labor, que se viven quejando en cuenta de eso, que no llegan los insumos suficientes y tienen ellos que estar poniendo de su dinero para comprarle mascarilla a los estudiantes y comprar con su propio dinero manita limpia, porque los pocos insumos que llegan a la escuela no bastan ni siquiera para el personal. Entonces no hay suficiente para todo, sobre todo esos centros grandes. Y mira lo que dice el profesor ahí, el anuncio que hace. Desde que yo vi eso, con 700 niños que le lleguen 2 galones de cloro. Creo que hay un galón de cloro y uno de gel. Así es. ¿Cómo se hace parte así? Profesor, me dice ni a notita que no tenemos, se le dé a cada uno alcance. Que no teníamos tiempo para más, dice allá el director. Entonces vamos a despedirnos, no sin antes decirle a nuestros seguidores que vean estas y todas las publicaciones que hacemos en este canal hasta el final, nos dejen su comentario y se pongan permanentemente en sintonía con nosotros para que se mantengan actualizados. Así es, y exhortarles que se sigan cuidando, llevar el protocolo. Sí, todavía no se sabe hasta dónde vamos a llegar, porque esta nueva cepa que anda de ese virus es muy contagiosa. Así que en las escuelas llevar su protocolo, cuidarse, su mascarilla, y si le mandan un niño con algunos síntomas, tratar de comunicarse con esos padres de una vez y devolverlo, lamentablemente, porque hay padres que no tienen conciencia y mandan a sus hijos a sí mismos a la escuela que resuelva ya. Hasta la próxima semana, profesor. Será todo, hablamos. Bye.